Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Y bienvenidos. Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. Vamos a terminar el capítulo 8, donde nos quedamos. Así que, sin pérdida de tiempo, vamos a ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer versículos del 16 hasta el 24. ¿Ok? Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 16 al 24. Bien, procedamos entonces a leer. Dice así la palabra. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Amén. Amén. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche. Amado Padre, queremos entregarte esta porción de tu palabra y nos ayude, Señor, en la meditación y en el entendimiento que hoy vamos a recibir, porque todas las cosas buenas vienen de ti para nosotros. Son dádivas, regalos, favores, es tu cuidado y es la provisión que necesitamos para nuestra buena edificación. Amado Señor, enséñanos, instrúyenos, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, iluminándonos y otorgándonos sabiduría y comprensión de tu voluntad. Gracias por todo. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. En todo tiempo y en toda circunstancia, la regla de Pablo que aplica acá y que él recomienda que se aplique, porque todo este pasaje es una enseñanza para nosotros, es que las cosas hay que hacerlas honradamente, correctamente. Nosotros somos susceptibles de hacer las cosas de otra forma, incorrectamente y a veces deshonrosamente. Es decir, sin guardar el respeto debido. Hay tantas cosas, miren ustedes, hay tantas cosas en la situación en que usted se encuentra, sea en la casa, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, de día, de noche, con amigos y con desconocidos, siempre hay un proceder correcto que nosotros debemos de buscar. Y hay peligros en el proceder incorrecto. Ahora nosotros por naturaleza tendemos a ir hacia las formas incorrectas, porque así hemos aprendido a mentir, hemos aprendido a falsear, a engañar, hemos aprendido a ser rencorosos, a llenarnos de ira,
hemos aprendido a guardar esas cosas y luego sacarlas, ¿no? Y se convierte en un problema, de la forma incorrecta. Pero el llamado es hacer las cosas de la forma correcta, guardando honra y dando honra, ¿no? Uno tiene que darle honra, por ejemplo, a las personas mayores, hay que respetarlas. Hay que honrar también a las personas menores, en especial a las hermanas. Hay que honrar el lugar que nosotros escogemos como lugar de reunión, que es este local. Nosotros no alquilamos el local. Algunas veces que han venido a solicitarnos el alquiler hemos dicho que no, este local no se alquila. No, nunca fue obtenido para ceder en alquiler. Si alguna vez le hemos prestado a alguien, ha sido una cosa muy así extraordinaria, pero después es el local para el uso de la iglesia y el uso siempre tiene que ser honroso. Y lo otro, por ejemplo, el uso del cuerpo, ¿no? Uno tiene que honrar su propio cuerpo. Hay usos honrosos para este cuerpo y usos viles. Y Dios nos ha llamado a santificación. Entonces, tenemos que cuidarnos y cuidar de nuestra vida, nuestra salud, el cuerpo, el uso que le damos, la forma como comemos, cómo le damos al cuerpo el bienestar que necesita para ser siempre saludable. Esa es una forma honrosa de vivir. Pero en las cuestiones de la iglesia, el apóstol Pablo se encuentra con que la regla tampoco se anula. Es decir, hay situaciones en una iglesia donde hay que tener mucho cuidado. Y como vemos acá que el tema es la ofrenda recogida para los hermanos de Jerusalén, Pablo sabe que eso es una bendición para los de Jerusalén, pero se puede convertir en un gran problema para él. Porque la cuestión dinero en la iglesia siempre ha sido un tema de mucho cuidado, mucho cuidado. En algunas iglesias el pastor no es el que establece las cosas, sino el tesorero de la iglesia, porque la iglesia sin dinero no hace nada. ¿Ok? No podríamos haber comprado las sillas sin dinero. Algunos me decían, fe, pastor. Yo sé que es fe, por eso las tienen allí, hermanos. Pero hay que pagarlas, ¿no es cierto? Y la hemos tenido que pagar. ¿Ok? No se puede hacer en la iglesia prácticamente nada sin dinero. No tendríamos luz si no pagásemos servicios eléctricos. Y se paga fuerte. Ahora que viene verano y vamos a prender los equipos de aire, pagamos miles de soles en luz. Miles al mes. Pero lo hacemos para que la iglesia tenga bienestar y es la ofrenda, es el donativo que ustedes con toda generosidad dan. Entonces nosotros le damos el uso honroso a eso. Bueno, Pablo entiende que la ofrenda destinada para los santos de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén, tenía que ser manejada con todo cuidado. ¿Por qué? Porque sabemos que en Corinto hay gente que habla mal. Los adversarios de Pablo hablaban mal de él, han hablado mal, Pablo ha tenido que enfrentarlos, ha habido un conflicto y aunque eso ya se apaciguó y ya la iglesia se reconcilió con el pastor, con el apóstol Pablo, con todo siempre hay hermanos que no dejan de hablar, siempre hay hermanos. Si usted llegó a Jesús Vive y le contaron historias de ultratumba, seguramente pues esa fue la bienvenida, porque hay algunos hermanitos que les gusta contar historias absurdas, no fantásticas, que involucran a unos y a otros, y no hay que creerle a nadie, la verdad que no. Pero siempre hay gente que habla. Y Pablo no quería que hablasen de él, que lo involucrasen en cosas deshonestas en cuanto al dinero. Y una de las cosas que sucede es que el que maneja el dinero saca provecho de dinero. Saca provecho. Porque la codicia corrompe, pues. Y el asunto es administrar. O sea, el dinero que el Señor provee en una obra como esta tiene que ser administrado. Entonces, si usted llega y encuentra que todo está sucio, todo está así, entonces usted dice, ¿cómo están administrando acá las cosas? Está mal. Yo siempre camino en las mañanas y digo, oye, Pedrito, se ha quemado ese foco, hay que cambiar. Sí, pastor, no lo tiene que cambiar. Oye, se ha quemado esto, por ejemplo,
este extractor estaba quemado, estuvo varias semanas quemado, entonces hay que cambiarlo. Y el hermano Pedro se tuvo que ir a buscar este pues, por los quintos apurados. Y luego para ponerlo no se salta y se coloca, hay que armar todo el andamio. Es decir, todo es una cuestión de saber administrar las cosas y hacerlas bien. Okay, hay que hacerlas bien. Acá hay que hacer bien el asunto. ¿Cuál? No solo recolectar la ofrenda, sino quién la va a llevar desde Corinto hasta Jerusalén. ¿Quién? ¿A quién le vas a dar el dinero? Es decir, hermano, llévelo esto. Porque en el camino salieron de acá 5 bolsas y llegaron 4. O salió 10 kilos y llegó 8. O salió 10,000 y llegó 7,000. Porque eso es lo que pasa. Entonces, había que buscar personas idóneas. Mire usted, las labores de cuidado requieren personas idóneas. ¿Ok? Para toda cosa que se quiera hacer bien, busca la persona idónea. ¿Quieres pintar esto? Busca un pintor. ¿Quieres arreglar alguna cosa? Busca un buen maestro. Persona idónea. Acá, ¿a quién le vamos a dar todo el dinero recogido durante un año? Alguien tiene que llevarlo, pero solo uno lo va a llevar. No, se estableció que sea un grupo de hermanos. Bien, ¿quién va a escoger esos hermanos? Esta iglesia ha salido de conflictos, ¿ok? La iglesia de Corinto tiene una característica, le gustaba dividirse siempre, le gustaba formar simpatías. A mí me gusta ese, me gusta el otro. Entonces la iglesia andaba un tanto dividida por los unos y por los otros. Bien, cuando se trata de escoger a alguien, me imagino que esta iglesia debería batallar duro. Si vamos a escoger a alguien, estos escogerían a un fulano, estos al otro, y total que la iglesia se enfrentaría. ¿Quién va a llevar el dinero? Yo no confío en ese hermano, yo no confío en tu hermano tampoco. Entonces, ¿a quién enviamos? Yo diría que las mejores manos para llevar esa ofrenda es el apóstol Pablo. Porque él mismo planificó, enseñó y estableció y conoce los principios, y en él hay temor de Dios suficiente para confiar en él. Pero como hay habladurías y dudas que nacen de personas que de todo desconfían, y su casi como que su lugar en medio nuestro es justamente generar esos problemas, como para decir, hoy despierta, ¿no? Hoy mantente atento. Esta gente puede ser un problema, hay que mantenerse atentos. Entonces Pablo dice, no, yo no lo voy a llevar. Que sea un hermano que los estima a ustedes y ustedes también lo estiman. ¿Quién es ese hermano? Tito. El hermano Tito. Bueno, entonces, perdón un ratito. Así estornudamos los huancavelicanos, lo lamento mucho. Y eso que he sido suave, ¿eh? Bien, ¿quién es Tito? Ustedes han escuchado o han leído la carta de Pablo a Tito, a Timoteo, Tito, Filemón, son las epístolas, las cartas pastorales de Pablo, escritas desde la prisión. Bueno, Tito es un creyente griego, él no es judío. Posiblemente se haya convertido en una predicación de Pablo en Antioquía. Entonces, es un varón griego, ¿ok? Se convirtió en ayudante de Pablo. Primero en un discípulo de Pablo y luego fue su ayudante y después su compañero en el ministerio. Para estas cosas, recuerde usted que siempre hay una ruta, ¿no? Tito, recién convertido, tenía que aprender, y en ese aprendizaje Tito tenía que ser perfeccionado, porque los que vamos a servir al Señor necesitamos ser perfeccionados. Así, en bruto, no estamos diciéndole a nadie bruto, sino así, en materia prima, no. Necesitamos tallar a la persona. Y imagínense, para eso se necesita un maestro
no puede ser discípulo si no hay un maestro. Y Timoteo y Tito tenía como maestro a Pablo. Imagínense la envergadura de ese ministerio. Crecer bajo la sombra de Pablo era un gran privilegio. Entonces Tito fue pues el discípulo de Pablo para luego ser su ayudante y más adelante ser su compañero. Entonces, ¿esto en qué redunda? En que cuando Pablo necesita una persona de suma confianza, ahí tiene o Timoteo, o tiene Tito, tiene a Aristarco, tiene a Epafras, ¿no? Tiene así un grupo de personas que son el resultado de su ministerio y que todos han dado muestras de ser buenos servidores de Dios. Esa es la idea, ser un buen servidor de Dios. Entonces, lo bueno es que Tito se ganó el corazón de los corintios porque Pablo envió a Tito a resolver este problemita que había. Y los hermanos recibieron a Tito y apreciaron su ministerio y recibieron la enseñanza y la corrección. Y Tito, cuando regresa y se encuentra con Pablo, le comparte que los hermanos corintios han entendido el gran problema en que se metieron, han corregido, y Tito quiere regresar otra vez a la ciudad de Corinto para seguir sirviendo a los hermanos. Si hay algo que hacer, yo quiero hacerlo, yo quiero servir a los hermanos. Entonces Tito manifiesta un gran deseo de corazón para servir al Señor. Bueno, entonces versículo 16, vamos a leer, dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Bien, vamos a conocer un poquito más acerca de Tito, ¿ok? En la carta a los Gálatas, después de la segunda carta a los Corintios está la carta a los Gálatas. Ahí vamos a leer algo acerca de Tito. Gálatas capítulo 2. Aquí encontramos una referencia, porque la historia de estos personajes hay que armarla de diferentes referencias que nosotros vamos encontrando en las cartas. En Gálatas, capítulo 2, Pablo habla acerca de su visita a Jerusalén. Le explico. A ver, el apóstol Pablo es judío, pero él vivía en Tarso de Cilicia. Tarso es una ciudad griega, pero él era un judío digamos, de genealogía, de un judío de celo, un judío de pura cepa. Fue criado de forma muy, muy religiosa a los pies de uno de los más grandes maestros del judaísmo que se llamaba Gamaliel. Cuando Pablo aparece en escena en el libro de Hechos, nos damos cuenta de que él no estuvo cuando Jesús estaba realizando su ministerio y cuando fue crucificado y cuando resucitó. No. Lo que Pablo encuentra es la iglesia cristiana que se está extendiendo y él participa en la muerte de Esteban el diácono. Allí empieza Pablo y su celo de perseguir cristianos. Porque él consideraba que los cristianos eran unos herejes, eran judíos herejes, a los cuales había que perseguir, maltratar y bueno, pues. Pero Pablo se convierte. En la persecución hacia los cristianos, Pablo se convierte. Porque el Señor había puesto sus ojos en Pablo. Y lo cambió de perseguidor a predicador. Entonces Pablo se convierte camino a Damasco y en Damasco Pablo se convierte en una persona que habla de Cristo porque conoció a Jesucristo. En el camino a Damasco el Señor se le apareció. Entonces Pablo tiene suficiente evidencia de que él estaba equivocado y de que la forma de enfocar digamos, el concepto de Dios como lo tenían ellos estaba totalmente equivocado. El Mesías era Jesús, había venido y lo habían matado.
Pero era necesaria esa muerte para la reconciliación de los hombres. Pablo conocía perfectamente el Evangelio porque lo entendió en el día de su conversión. Entonces Pablo se pone a predicar. Como los judíos de Damasco ven que este judío que vino a perseguir y resultó predicando, lo quieren matar, entonces tienen que sacarlo de Damasco. Y Pablo se va a Arabia y pasa allí 3 años. En esos 3 años, Pablo escucha el Evangelio del mismo Señor Jesucristo, lo recibe por revelación. Bueno, como fuere, Pablo regresa a Tarso y está allí muchos años hasta que un judío llamado Bernabé, que había ido a Antioquía para ver la obra del Señor, como vio mucho trabajo, él fue a buscar ayuda y va donde Pablo y lo saca de Tarso y lo lleva a Antioquía, y Pablo se suma al grupo de ministros que están enseñando y predicando. De ese grupo de ministros el Señor envía a Pablo y a Bernabé como apóstoles a la obra. Bien, Pablo de la obra regresa a Jerusalén para dar un informe a la iglesia de la obra que él había realizado en el mundo gentil. Recuerden que Jerusalén es una ciudad judía, están ahí en los judíos, pero estos son judíos cristianos, la iglesia cristiana de Jerusalén, una iglesia muy judía. Bueno, pasados 14 años, capítulo 2, versículo 1, dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Bien, entonces Pablo llega a Jerusalén con Bernabé y Tito. Pablo es judío, Bernabé es judío, la iglesia es judía, pero en la iglesia de Jerusalén hay hermanos judíos muy radicales. Esos son los que siempre le andan haciendo problemas a Pablo. Eso, cuando vieron que Tito era un gentil, le dijeron, un momentito, ese señor es gentil y la iglesia es judía. Pablo dice, no, la iglesia no es judía, la iglesia es de todos los hombres y todas las mujeres, ricos y pobres y grandes y pequeños. No. Si ese señor no se circuncida, no entra acá a la reunión. Quieren obligar a este griego, ni siquiera tiene padres judíos, ni siquiera uno de ellos es judío, pero estos señores, por solo fastidiar y poner piedras en el camino, quieren que Tito se circuncide, y Pablo le dice, no. Dice, ni por un momento accedimos a someternos. Entonces, Tito es el compañero de Pablo de origen griego, ¿ok? Él se mueve muy bien en el mundo griego. Corinto es una ciudad griega. Para Pablo fue un compañero idóneo. En cambio, él tenía otro compañero judío que se llamaba Silas. Silas es profeta, y Pablo y Silas eran pues compañeros en el evangelio. Todos ellos colaboraban en la obra del Señor. Entonces, tenemos a este Tito, que se va a encargar de llevar la ofrenda de Corinto a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, versículo 18 dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Mire, el asunto es así. Ya, ok, allá en Corinto hay una ofrenda, okay, que han reunido durante muchos meses, mucho tiempo, los domingos. Allá en Macedonia también, las ciudades de Macedonia, está Tesalónica, está Filipos. Todas esas ciudades también han reunido dinero. Entonces, bien, ¿quién va a llevar todo eso? Lo que hace Pablo es el gran administrador. Él no va a llevar el dinero, él va a buscar quienes puedan hacer este trabajo. Okay. Entonces, dice Corinto, Tito. ¿Por qué Tito?
porque Tito tiene corazón para los corintios y los corintios aman a Tito. Entonces, ellos no van a dudar de que sea Tito la persona que lleve el donativo. Van a estar contentos, porque saben que Tito es un hombre honrado. Okay, está comprobado. Bien, pero no va a ir solo. Las demás iglesias han escogido a otro hermano que va a acompañar a Tito, cuyo nombre no se menciona. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano, qué curioso, miren cómo dice esto, cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. No, este hermanito no era cantante y sus alabanzas se oían por todo lugar. No, sino que las alabanzas con respecto a este hermano eran conocidas por todos. Todo el mundo sabía de este hermano que era un buen hermano. Miren qué cosa, es como que a ti te conozcan en la iglesia de Chiclayo, en la de Chimbote, en Manchay, en Chala, y dicen, el hermano fulano es un buen hermano, no dudamos de él. Bien, así era este hermano. Las demás iglesias consideran que Tito debe de ser acompañado por un segundo hermano, y ellos, Pablo no, ellos escogen que sea este varón. ¿Ok? Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Con eso, Pablo evitaba que se le censure, se le cuestione. Versículo 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Bien, no era poco dinero, pero Pablo no lo guardaba porque su función no era administrar de esa manera. Su función era administrar el desarrollo de las iglesias. En ello está el tema económico. Pablo establece los canales, las formas y las maneras, y él da su consejo sobre las personas. Las iglesias también opinan acerca de quién más debería de ir con Tito, pero Pablo dice, para que no nos censuren, para que no nos cuestionen de que yo estoy haciendo alguna cosa, porque hay gente que dice que yo estoy sacando provecho de esto, que me quedo con una tajada, como quien dice así. Pablo se va a quedar con una tajada. Pablo se va a quedar con una tajada, hermano, mejor mandemos uno más. No, Pablo dice, nosotros solo administramos. Quienes lo llevarán serán Tito y el hermano cuya alabanza se oye por todas las iglesias. Bien, allá van dos. Nosotros nos excluimos de llevar, más bien consideramos a estas personas, versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces Pablo dice, yo no llevo, puedo acompañar, pero yo no lo llevo, el encargo se lo dan a estos hermanos. De esa manera Pablo actúa honrosamente, ¿ok? No se involucra en algo para que nadie sospeche, diga u opine, porque en el medio aquel habían personas que tenían esa tendencia. ¿Qué? Hablar mal. Hablar mal. Bien, en el versículo 22 dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano. Ahora, Tito va de parte de Corinto, el hermano cuya alabanza se oye por todas las iglesias, es designado por las iglesias, pero de parte de Pablo y de la iglesia de Éfeso, donde está Pablo, en Éfeso, ellos escogen a un tercer hermano. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, pero tampoco nos da el nombre Pablo acá, cuya diligencia hemos comprobado, ¿qué dice? Repetidas veces. Si a mí me dicen, pastor, necesitamos un hermano, ¿para qué lo necesitas? Para tal cosa, yo tengo que pensar que esa persona que vamos a recomendar sea idónea para el trabajo y que haya sido aprobado, a quien se le pueda dar la confianza. Eso es lo que está haciendo Pablo acá. Pablo va a recomendar a un hermano cuya diligencia Pablo ha comprobado repetidas veces en muchas cosas. Por ejemplo, acá en la iglesia hay hermanos que sirven, ¿ok? Sirven en 2 servicios y aparte son líderes, por ejemplo. Entonces nosotros observamos su servicio, supongamos que sirve en la escuela dominical.
Entonces tiene un servicio y vemos que la persona es muy diligente en su servicio, es cumplidor de sus labores. Y en el liderazgo vemos que la persona también es una persona que hace las cosas como se le ha enseñado y se espera, atiende a la gente, comparte, se prepara, hace todo bien. Pero aparte nosotros sabemos que la persona, digamos en lo natural, es una persona también cuidadosa y diligente. Tiene su empleo, tiene su trabajo, administra sus recursos, su casa está bien, su familia está bien. Entonces uno dice, estas personas sí, pero no le darías este encargo a alguien que anda endeudado, por ejemplo. ¿Le vas a dar a un endeudado que lleve el dinero hasta Jerusalén? No, pues, no puedes. A una persona que llega tarde a su servicio, que no hace bien a su servicio, ¿lo recomendarías para alguna otra labor? No. No. A mí me dicen, pastor, ¿el hermano fulano quería por eso? No. ¿Por qué? Porque no, le falta mucho. ¿Qué haces tú cuando compras una palta y quieres saber que está madura? ¿Qué haces? La muerdes, ¿no es cierto? Ah, no. Entonces, ¿qué haces pues? La tocas. Tienes que… ¿Pero la pachurras así? No. Se toca un poco, pero a veces se engaña. Yo decía, esta paltita ya está, la corto y está por un lado, pero por otro lado no estaba. Ay, qué falla, se malogró la palta. Se malogró. Cuando una persona está madura para una función, lo está. Si no está madura para esa función, no lo estropees. Mejor no. Por eso cuando nosotros vemos en la primera carta a los Corintios, cuando Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo con respecto al obispo que tiene que nombrar, le pone un montón de requisitos. Un montón de requisitos. ¿No es cierto? Marido de una sola mujer, que gobierne bien su hogar, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, que no sea dado al vino, que no sea pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas, que sea amable, apto para enseñar. Es un montón de requisitos. ¿Y para qué? Para que sea la persona que cuide personas. Bueno, acá Pablo aporta al grupo que va a llevar la ofrenda a Jerusalén a un hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, este hermanito, cuyo nombre tampoco sabemos, se suma a la comitiva, tiene confianza de parte de todos, Pablo confía en él, lo ha comprobado, es un buen hermano, los corintios también tienen mucha confianza en él, así que Tito no va solo, va acompañado de buenos hermanos para llevar este donativo hasta Jerusalén. 23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero. Miren cómo se refiere Pablo de este varón. Es mi compañero. ¿Saben qué cosa es compañero? Uno que camina al lado del otro. Es el acompañante, el compañero. ¿Ah? Camina con él. No camina detrás de él. Camina con él. Va con él. Tú no caminarías con alguien en quien tú no confías. Pablo tenía a Tito como un compañero y encima un colaborador, uno que ayuda para con vosotros. Es decir, si algo hay en Corinto, enviamos a Tito. Tito es un buen compañero y colaborador con respecto a los corintios, es excelente. Y en cuanto a nuestros hermanos, los otros escogidos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Finalmente, eso es lo que somos. ¿Ok? Mensajeros. Nosotros actuamos, vivimos para servir al Señor. No lo hacemos por otra cosa, de ninguna manera. En esta iglesia, todos los servidores, escuela dominical, líderes, supervisores, todos hacen su labor por amor. No se les da nada.
Quizás alguien con una mente diferente diría, pero si le damos alguito, de repente pueden hacerlo mejor. No, el alguito aquí no funciona, es por amor. Si no lo haces por amor, si lo va a hacer por el alguito, estamos en problemas. No debe ser así, es por amor. El Señor sabrá recompensar a estas personas, ¿ok? Pero todos llevamos ese mensaje, el mensaje de Cristo, sean a los pequeños o a los grandes, a los cercanos o a los lejanos, nos sumamos a este grupo de colaboradores. Versículo 24 finaliza diciendo: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Lo que está haciendo Pablo con esta petición es que no haya desaprobación para estos hermanos, haya una aprobación, una recomendación, ¿no? Que se reciba a los hermanos, se les encomiende la labor y que los hermanos puedan llevar. No hagamos más cosas que esas. No nos opongamos a las cosas que se hacen bien. Finalmente, son los mejores hermanos que uno podía conseguir en la obra. Los mejores. Fíjese el valor de ser una persona servicial, una persona de testimonio, una persona que ha sido probado una y otra vez. A esas personas son requeridas en el Evangelio. ¿Ve? Es difícil confiar las cosas santas a personas que no lo son. Es muy complicado. Por lo tanto, hay que tener el cuidado pues debido, ¿no? En muchas obras a veces se le da lugar a personas que no suman, no garantizan un buen desarrollo, un buen servicio, y al final terminan siendo un problema en la iglesia, ¿no? Un problema. Lo mejor es aprender, ¿no? Cuando me toca aprender, tengo que aprender. El Señor sabrá en qué momento me va a llamar para yo dar. Hoy estoy en mi etapa de aprendizaje. Nadie en el Evangelio es autosuficiente, nadie. Y es muy difícil que seas autodidacta. No generes tu propia madurez. No, necesitas de los demás. Necesitas de un maestro, de un líder, de alguien que te cuide, de alguien que te aconseje. Necesitas la guía, el ejemplo o la experiencia de otra persona. La finalidad es hacer de ti un buen servidor, seas varón, seas mujer. Un buen servidor. Un servidor de Dios a quien se le puede encomendar tareas. Y puedan cumplir con toda honradez, honestidad, con todo respeto. Yo me imagino a Tito y a todos estos hermanitos llegando con la ofrenda a Jerusalén. Esos hermanos se han mandado un viajezote con muchos peligros y llegan finalmente con todo el donativo y lo ponen delante de los hermanos. Esto, mis queridos hermanos, lo envían los hermanos de las iglesias gentiles para que suplan la necesidad de los hermanos judíos. Entonces, estas personas que traen eso son personas especiales. Ellos traen consolación. Ellos comunican el amor de los gentiles por los judíos. Y qué vital es tener estas personas. Si no las tuviésemos, ¿quién llevaría la ayuda? Timoteo, por ejemplo, es considerado por Pablo como su hijo en la fe. Timoteo debió de haberse convertido cuando Pablo hizo una primera visita por la ciudad donde vivía Timoteo, y en la segunda visita ya lo encuentra más crecido y andando bien en la fe. Pablo se lo lleva. Pablo lo forma en el Evangelio, le da el ejemplo, lo capacita y luego empieza a darle experiencia. Al final de cuentas, Timoteo se convirtió más adelante
en el pastor de Éfeso. Pablo fue el primer pastor de Éfeso. Más adelante, Timoteo se convierte en el pastor de Éfeso. Más adelante, el apóstol Juan se convierte en el pastor de Éfeso. Pero miren qué grado honroso recibe Timoteo. Tito, aparte de tener corazón para los corintios, Pablo le dice en cierto momento: mira, Tito, ahora te voy a encargar otro lugar. ¿Cuál, hermano Pablo? Creta. Ok, en la isla de Creta hay varias ciudades y en esas ciudades hay bastante pueblo de Dios, hay varias iglesias. Tienes que ir a Creta, pero hay un problema, Tito. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál, maestro? Los cretenses son gente muy complicada. ¿Han leído ustedes lo que dice Pablo de los cretenses? ¿Sí? Para los que no lo han leído, vamos a la carta a Tito. En la carta a Tito, en el primer capítulo, Pablo le dice: en el versículo 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Con esa gente tenía que enfrentarse Tito. Complicado, ¿no? Dice versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Qué gente? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué tal trabajo? Otro que escucharía esto y diría: hermano Pablo, yo no me quiero meter en problemas con esa gente. No, yo no quiero problemas. ¿No te vas a meter en problemas? Es como que subes al boxeador al ring y está el oponente y le dice al entrenador: no me quiero meter en problemas con este señor, yo mejor me bajo. No, pues si estás ahí para la lucha, estás ahí para la lucha. Y el evangelio es una batalla. Si a ti se te ha considerado como servidor de Dios, tienes que meterte a la pelea. Y te puedes encontrar con gente así, a los cuales tienes que enfrentar a través de una reprensión o exhortación, para lo cual tienes que estar preparados. La finalidad es que la gente sea sana en la fe. Y en Creta las cosas no iban bien. Entonces, ¿quién tenía que corregir las cosas ahí? Tito. Tremendo trabajo que le dejó el apóstol Pablo. Tremendo trabajo. Me acuerdo una vez que el pastor Alfredo Benítez me contó, me dijo que lo enviaron. Él era de otra iglesia antes, cuando era muy jovencito, y como tenía un cargo dirigencial en el área juvenil, en las misiones juveniles, una cosa así. Bueno, los enviaron a un pueblo, a una ciudad en el interior, y llegaron a la iglesia, y en la iglesia apenas él entró a la oficina del pastor, lo que encontró fue en la espalda, en la iglesia, en la espalda del pastor, una foto grande. Creo que era la foto de Víctor Raúl Aya de la Torre. O sea, el pastor era aprista. En segundo lugar, tenía propaganda política porque estaban en campaña. Es decir, el pastor no estaba pastoreando, estaba en plena campaña política. Si a mí me encargan a supervisar a ese señor, lo primero que haría sería sacar a ese señor de ese lugar, botar esa foto y botar todos esos papeluchos, porque no hay otra cosa.
o somos pastores, o somos políticos. No mezclemos las cosas. O soy pastor o soy hombre de negocios. Ser hombre de negocios no es malo, pero yo no soy hombre de negocios. Mi llamado es ser pastor. Entonces, los negocios serán bonitos, pero si a mí me dicen, pastor, mire, usted quiero ponerlo como socio en mi empresa, usted no ponga nada, pastor, le voy a dar el 50%. Solo quiero tenerlo acá. No, hermanito, te agradezco mucho. No, conmigo no cuentes. Te puedo aconsejar si hay alguna cosa. Puedo orar por ti, no hay ningún problema. Pero yo no estoy llamado a eso. Es así. Personas tienen que corregir personas. Personas corrigen iglesias. Esas personas son especiales. Tito era un hombre especial. Por eso cada vez que vean esta epístola, piensen en el hombre tan especial a quien Pablo le encarga una labor tan especial también. Un hombre excelente, Tito. Hasta aquí, mis queridos hermanos, la meditación de hoy. Espero que le hayamos sacado provecho a este capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios. Espero que la próxima semana podamos, si el Señor así lo permite, continuar capítulo 9 de esta carta, pues tan instructiva. Oramos entonces, dando gracias al Señor. Padre bueno, queremos agradecerte, amado Señor. Gracias por estos minutos que hemos tenido de meditación y rogarte ahora para que tú nos ayudes, que todas las cosas que hemos meditado y que hemos aprendido de esta porción de tu palabra sea para nosotros enseñanza y a la vez sea corrección